Olga Tañón miraba su teléfono cuando una conversación prohibida apareció ante sus ojos. Los mensajes eran claros, románticos, cargados de secretos que su esposo, Billy Denizard, había ocultado durante meses. Cada línea revelaba traiciones silenciosas, encuentros clandestinos y promesas hechas a otras mujeres mientras ella confiaba ciegamente. Su corazón se detuvo, la habitación pareció oscurecerse, y en un instante, la estabilidad que creía tener se desmoronó por completo. La traición estaba frente a ella, imposible de ignorar, devastadora y real. ¿Cómo pudo alguien en quien Olga confiaba ciegamente esconder una vida secreta llena de romances? ¿Qué detalles pasaron desapercibidos durante tanto tiempo y cómo descubrirá la verdad completa? ¿Qué decisiones tomará y cómo enfrentará la traición que amenaza con destruir no solo su matrimonio, sino también su confianza y su paz interior? La respuesta reveladora llegará al final, mostrando un desenlace que cambiará todo para siempre. Suscríbete y dale a me gusta a este video para que YouTube pueda compartirlo con más gente. Dale un super thanks si puedes o comenta que te sorprendió más. Cuando la noticia comenzó a circular en los pasillos del entretenimiento latinoamericano, la sorpresa fue inmediata, porque pocos imaginaban que una figura tan sólida como Olga Tañón estuviera atravesando una crisis íntima de esa magnitud. Durante años proyectó una imagen de fortaleza, disciplina y compromiso tanto en su carrera como en su vida familiar, y por eso el descubrimiento del engaño por parte de Billy Denizard generó un impacto que fue mucho más allá del chisme. No se trató de simples comentarios malintencionados ni de especulaciones de terceros, sino de una realidad que llegó acompañada de evidencias imposibles de ignorar. Lo que más estremeció a quienes la conocen fue la forma en que todo salió a la luz, en un momento cotidiano que jamás anticipaba un quiebre tan profundo. Ella, concentrada en asuntos profesionales y confiando plenamente en la estabilidad que creía tener, se encontró de frente con una verdad que transformó su percepción del presente y del pasado. La estabilidad emocional que había construido con esfuerzo parecía firme, basada en acuerdos silenciosos, proyectos compartidos y años de convivencia, pero bastó una revelación concreta para que esa estructura se resquebrajara. No fue únicamente la confirmación de una relación paralela lo que dolió, sino la conciencia de que mientras ella apostaba por la transparencia, existía una historia oculta desarrollándose en paralelo. En el ambiente artístico, donde las relaciones suelen ser observadas con lupa, la noticia se expandió con rapidez, pero más allá de la atención mediática, lo verdaderamente significativo fue el golpe interno que enfrentó. Descubrir una traición con pruebas claras obliga a replantear recuerdos, conversaciones y decisiones pasadas, y ese proceso suele ser tan doloroso como la revelación misma. Amigos cercanos expresaron sorpresa porque la pareja siempre se mostró unida en eventos públicos, compartiendo escenarios, viajes y celebraciones familiares. Esa aparente armonía hizo que el contraste con la realidad fuera todavía más fuerte. Para alguien acostumbrada a liderar con carácter y autenticidad, aceptar que había sido engañada implicó atravesar una mezcla compleja de incredulidad, tristeza y determinación. Sin embargo, incluso en medio del impacto, comenzó a surgir una actitud reflexiva, una necesidad de comprender lo ocurrido sin perder su esencia. La conmoción no solo tocó su esfera privada, también recordó al público que detrás de los reflectores existen personas que sienten y confían como cualquiera. Así, lo que inició como un descubrimiento doloroso terminó convirtiéndose en un momento decisivo que marcaría un nuevo capítulo en su historia personal. Después de enfrentar la verdad, Olga Tañón entró en una etapa de análisis silencioso y profundo en la que su memoria comenzó a trabajar casi de manera automática. Cada escena del pasado regresaba con una nitidez inquietante y aquello que antes había considerado parte natural de la rutina matrimonial empezó a transformarse en señales evidentes. Recordó tardes en las que los planes cambiaban a última hora sin una explicación convincente, fines de semana interrumpidos por supuestas urgencias profesionales y viajes breves que no dejaban detalles claros. En su momento eligió confiar, convencida de que las exigencias laborales podían alterar cualquier agenda, pero ahora entendía que esa flexibilidad había sido utilizada como cobertura para algo más complejo. La distancia emocional fue uno de los aspectos que más la hizo reflexionar, porque no se trataba solo de ausencias físicas, sino de una desconexión progresiva que ella intentó compensar con paciencia y diálogo. Hubo conversaciones que quedaron inconclusas, preguntas respondidas con evasivas y miradas que ya no sostenían la misma calidez de antes. El teléfono se convirtió en un símbolo incómodo dentro del hogar, siempre presente, siempre protegido con una atención exagerada. Ella empezó a recordar cómo cambió la manera en que él interactuaba con la tecnología, la rapidez con la que bloqueaba la pantalla, la costumbre de mantener el dispositivo en silencio constante y la disciplina casi automática de eliminar cualquier rastro digital.
En ese proceso mental comprendió que nada había sido improvisado, que existía una organización meticulosa detrás de cada movimiento. Incluso pequeños gestos cotidianos adquirieron un significado distinto, como el tono de voz al responder una llamada o la necesidad repentina de salir a atender asuntos supuestamente urgentes. Lo que más le impactó fue descubrir que la transformación no ocurrió de un día para otro, sino que se construyó gradualmente, como una estructura paralela que crecía mientras la vida oficial continuaba su curso normal. Esa toma de conciencia resultó dolorosa porque implicaba aceptar que su intuición había detectado señales que ella misma decidió suavizar por confianza. Sin embargo, lejos de hundirse en la culpa, comenzó a mirar esos recuerdos con una mezcla de tristeza y claridad. Entendió que su error no fue confiar, sino creer que el silencio siempre era sinónimo de estabilidad. Al unir cada pieza del rompecabezas, la imagen final mostraba una doble dinámica sostenida con constancia y cálculo. Las ausencias dejaron de ser simples compromisos y se revelaron como encuentros cuidadosamente planificados. Los silencios ya no parecían momentos de cansancio, sino espacios ocupados por otra historia que avanzaba sin su conocimiento. Este ejercicio de reconstrucción no buscaba castigarse, sino comprender la magnitud real de lo ocurrido. Al revisar cada detalle con serenidad, empezó a fortalecer una convicción interna, la de no volver a ignorar señales que afectaran su paz. La revisión del pasado se convirtió en una herramienta de aprendizaje y no solo en una fuente de dolor. Poco a poco, esa claridad mental le permitió recuperar el control de su narrativa personal. Ya no se trataba únicamente de descubrir una verdad incómoda, sino de entender cómo había sido posible sostener dos realidades al mismo tiempo. En ese análisis profundo encontró una enseñanza poderosa sobre límites, comunicación y respeto propio. Así, mientras cada recuerdo encontraba su lugar dentro de la nueva comprensión de los hechos, también comenzaba a nacer una versión más consciente y firme de sí misma, decidida a no permitir que la confianza mal utilizada volviera a confundir su intuición. El impacto inicial que experimentó Olga Tañón no se manifestó en lágrimas ni en confrontaciones inmediatas, sino en una sensación profunda de parálisis que la dejó inmóvil ante la magnitud de la traición. Durante los primeros instantes, la incredulidad se apoderó de su mente. Cada pensamiento parecía girar sin encontrar un punto de apoyo, y el silencio que la rodeaba adquirió un peso casi físico que impedía cualquier reacción. Su corazón latía con fuerza, pero la racionalidad y la emoción parecían competir por el control, dejándola atrapada en un estado de shock que la hacía sentir aislada incluso en medio de su propio hogar. A medida que el tiempo avanzaba, la parálisis dio paso a una oleada de emociones que se manifestaron en lágrimas que no podía contener, una angustia creciente y la sensación de haber sido humillada en silencio durante meses. Al comprender que todo en lo que había confiado había sido manipulado y que la cercanía que sentía con su pareja había sido una fachada cuidadosamente construida. Esta revelación no solo afectó su mundo emocional, sino que comenzó a repercutir en su entorno inmediato. Sus hijos percibieron un cambio en su ánimo, notando que la sonrisa que antes acompañaba su presencia diaria se había vuelto más tenue, sus respuestas más breves y sus gestos menos espontáneos. La familia extendida también captó su mirada distante y la forma en que parecía atrapada en sus pensamientos, comprendiendo que algo profundo estaba ocurriendo sin necesidad de palabras. En el ámbito profesional, mantuvo el control y la energía que siempre la caracterizaron, proyectando la disciplina y la fortaleza que el público esperaba de ella, pero detrás del escenario la realidad se imponía con fuerza, recordándole que las emociones que contenía no desaparecían con la puesta en escena y que cada pausa, cada silencio, cada momento a solas se convertía en un recordatorio de la traición sufrida. Sumado a esto, existía una preocupación constante por el juicio público. Consciente de que su imagen siempre había estado asociada a valores como la honestidad, la integridad y el respeto familiar, temía cómo la noticia podría ser percibida por quienes la admiraban y seguían su trayectoria. La posibilidad de que su vida privada se convirtiera en tema de debate mediático añadía un peso adicional a su ya cargada emocionalidad, generando un sentimiento de vulnerabilidad que se mezclaba con la tristeza y la indignación. En medio de este torbellino, cada gesto cotidiano adquiría una doble lectura. Sonreír se volvió un acto de esfuerzo. Mantener conversaciones ligeras con colegas requería concentración extra para no dejar entrever la tormenta interna, y hasta caminar por la casa sin rumbo parecía una forma de procesar el dolor que aún no encontraba palabras para expresarse. Las noches eran especialmente difíciles, porque la quietud de la casa contrastaba con el tumulto de su mente y su corazón, y cada recuerdo, cada detalle del pasado reciente se revisaba una y otra vez, multiplicando la sensación de traición. Aún así, en medio de esta compleja mezcla de emociones, surgía una chispa de determinación silenciosa. Olga comprendía que,
Aunque el dolor era intenso y la angustia parecía interminable, debía encontrar la manera de sostenerse, de cuidar su bienestar y de proteger su dignidad frente a quienes podrían intentar juzgarla sin conocer la profundidad de su experiencia. Cada lágrima, cada momento de incredulidad y cada instante de silencio se convirtieron en pasos necesarios hacia la aceptación, en ejercicios internos que le permitían reconocer la magnitud de lo sucedido, al mismo tiempo, preparar el terreno para reconstruir su vida desde un lugar de fuerza y conciencia. Con cada día que pasaba, la artista aprendía a equilibrar la expresión de su dolor con la necesidad de mantener la compostura, entendiendo que su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una muestra de humanidad y de capacidad para enfrentar una realidad que exigía coraje, paciencia y una profunda reflexión sobre los valores que la habían definido durante toda su vida. Cuando Olga decidió finalmente enfrentar a Billy, lo hizo con una serenidad que contrastaba con el torbellino de emociones que sentía en su interior, con el corazón herido pero con la claridad suficiente para sostener pruebas irrefutables en la mano. Cada conversación, cada captura de pantalla, cada detalle que había descubierto se convirtió en un escudo frente a la incertidumbre y al miedo que normalmente habría nublado su juicio. Al inicio de la confrontación, Billy trató de minimizar la situación, utilizando palabras vacías y explicaciones que sonaban a intentos de salvar su propia imagen, mencionando confusión emocional, momentos de debilidad o un supuesto error pasajero que nunca habría tenido intención de lastimarla. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba parecía chocar contra la firmeza y la evidencia que Olga sostenía frente a él, haciendo que sus justificaciones se vieran ridículas y carentes de sustento. La tensión en la habitación crecía con cada segundo. Y aunque ella hablaba con calma, su voz contenía una fuerza que lo desarmaba emocionalmente, obligándolo a enfrentar la magnitud de su engaño sin posibilidad de escapar. Mientras él intentaba explicar lo inexplicable, el silencio de Olga se convertía en un juez silencioso, en un espacio donde la gravedad de la situación podía asentarse sin interferencias. Cuando finalmente Billy confesó que la relación paralela llevaba meses, la revelación golpeó con fuerza, confirmando que no se trataba de un desliz impulsivo o de un error aislado, sino de un abandono emocional sostenido que había socavado los cimientos de su matrimonio sin que ella lo sospechara. Lo más devastador para Olga llegó en el momento en que preguntó si alguna vez había considerado terminar esa relación extramarital y él permaneció en un silencio absoluto. Ese silencio pesó más que cualquier palabra, porque hablaba de la indiferencia, de la falta de remordimiento real y de la profundidad de la fractura que existía entre ellos. La certeza de que no había sido un error momentáneo sino una decisión sostenida y deliberada la llenó de una mezcla de tristeza, indignación y resignación que no podía ignorar. Cada gesto de Billy, cada explicación sin convicción, reforzaba la sensación de traición, y Olga comprendió que la confianza que había depositado en él se había erosionado de forma irreparable. La conversación continuó con un intercambio intenso pero contenido, donde las palabras de ambos cortaban como cuchillas y dejaban al descubierto emociones crudas y verdad que ya no podía ser ocultada. Olga, a pesar del dolor, mantuvo la compostura, utilizando su fuerza interna para enfrentar la traición sin perder su dignidad, escuchando atentamente y permitiéndose sentir cada golpe emocional mientras procesaba la magnitud del daño. La revelación del tiempo durante el cual la relación clandestina había existido, junto con el silencio que respondió a la pregunta sobre terminarla, marcó un antes y un después imposible de ignorar, una línea divisoria que transformó para siempre la dinámica de su vínculo y que le permitió comprender que algunas verdades requieren enfrentarse directamente para poder iniciar el proceso de recuperación. En medio de la intensidad del encuentro, Olga sintió la mezcla de alivio y devastación que surge al confrontar lo inevitable, al escuchar la verdad de la boca de quien la traicionó y al ver confirmadas todas las sospechas que había intentado ignorar. La conversación no solo expuso la infidelidad, sino que también permitió a Olga poner en palabras su dolor, su indignación y la percepción de su propia dignidad vulnerada, marcando un punto de inflexión en su vida emocional y en la comprensión de su relación. Cada momento de silencio, cada confesión a medias y cada mirada evasiva de Billy fueron piezas de un rompecabezas que Olga ensambló con cuidado para entender la magnitud del engaño y para decidir, desde la claridad que le otorgaba la evidencia, cómo debía continuar. Esa confrontación no se trató de gritos ni de reproches explosivos, sino de un intercambio de verdades dolorosas que delinearon con precisión la realidad de un matrimonio que había sido fracturado profundamente, dejando a Olga en un espacio donde la fuerza, la serenidad y la reflexión se convirtieron en sus herramientas para enfrentar lo que venía, conscientes de que la decisión sobre su futuro ahora recaía únicamente en ella y en la reconstrucción de su vida desde un lugar de autenticidad y autoafirmación. Tras días de reflexión intensa y noches de insomnio, Olga llegó a comprender con una claridad dolorosa que la confianza que había depositado en su matrimonio se encontraba irremediablemente rota y que cualquier intento de restaurarla sería en vano.
Durante ese periodo, se permitió sentir cada emoción sin prisa, reconociendo el dolor profundo, la decepción acumulada y la mezcla de tristeza y rabia que invadía su interior. No actuó impulsivamente ni dejó que la indignación dictara sus decisiones, sino que dedicó tiempo a analizar cada detalle de su vida y de la relación que hasta entonces había creído sólida. Buscó apoyo en su familia, rodeándose de quienes le ofrecían comprensión, cariño y un espacio seguro donde podía expresar su vulnerabilidad sin temor a ser juzgada, y en esas conversaciones silenciosas y afectuosas halló consuelo y fuerza para enfrentar la realidad que se imponía con claridad. Paralelamente, decidió acudir a terapia como un acto de cuidado hacia sí misma, utilizando ese espacio para reconstruir su autoestima, procesar el duelo de un matrimonio que había perdido su rumbo y explorar la manera de recuperar la serenidad que tanto valoraba. Cada sesión le permitió poner palabras a su sufrimiento, reconocer la magnitud de la traición y comenzar a comprender que su bienestar emocional no debía depender de alguien que había vulnerado su confianza de forma sistemática. Olga comprendió que permanecer en un matrimonio fracturado implicaría renunciar no solo a su dignidad, sino también a la paz interior que había trabajado durante años para cultivar, y que prolongar una relación sin fundamento de honestidad y respeto solo perpetuaría un ciclo de dolor y frustración. Reflexionó sobre su valor como mujer y como persona, entendiendo que merecía un entorno donde su entrega y su amor fueran correspondidos con reciprocidad y lealtad, y que su vida no podía continuar subordinada a expectativas ajenas ni a la búsqueda de una reconciliación que solo la mantendría atrapada en la decepción. Finalmente, tras evaluar cuidadosamente cada emoción y cada posibilidad, tomó la decisión de separarse, no como un acto de venganza ni de reproche hacia Billy, sino como una elección consciente basada en el respeto hacia sí misma, en la necesidad de proteger su integridad emocional y en el deseo de recuperar el control de su vida. Esta decisión representó un acto de empoderamiento, una afirmación de que su valor no dependía de la permanencia de una relación dañada y que podía construir un futuro donde sus límites y su bienestar fueran prioridad. Olga se permitió asumir la separación con serenidad y determinación, entendiendo que alejarse de quien le había causado dolor era un gesto de amor propio y una oportunidad para reinventarse, para establecer un nuevo capítulo en su vida donde la autenticidad, la honestidad y la dignidad fueran los pilares que guiaran cada paso. Durante los días posteriores, mientras ajustaba su rutina y reorganizaba su entorno emocional, comenzó a sentir una libertad que hacía tiempo no experimentaba, una sensación de alivio al saber que había tomado una decisión alineada con sus valores y con la necesidad de proteger su corazón. La separación no borró el dolor, pero le permitió transformarlo en un aprendizaje profundo sobre la resiliencia, la fuerza interior y la importancia de priorizar su bienestar, y en cada pequeño gesto de autocuidado y de reconstrucción, Olga reafirmaba que su vida continuaba, que su esencia permanecía intacta y que la capacidad de amar, primero a sí misma, sería el cimiento sobre el que construiría un futuro más seguro y pleno. La experiencia le enseñó que tomar decisiones difíciles con conciencia y valentía es una forma de honrar su propia historia, que alejarse de lo que lastima no es debilidad, sino fortaleza, y que la dignidad y el respeto por uno mismo son los valores más importantes que se pueden proteger incluso frente a la traición más profunda. En cada paso de este proceso, Olga reafirmó que su felicidad y su paz interior no dependen de otros, sino de la capacidad de mantenerse fiel a su verdad, de cuidar de su corazón y de crear un entorno donde pueda prosperar emocionalmente, reconstruyendo su vida con la seguridad de que las decisiones tomadas desde la conciencia y el amor propio siempre conducen a un renacer genuino, sólido y transformador. El regreso al escenario representó para Olga un momento de transformación profunda, un punto de inflexión donde comprendió que su identidad no estaba ligada a un matrimonio ni dependía de la presencia de otra persona, sino que emanaba de su propia esencia como mujer y artista, de la fuerza y la pasión que siempre había puesto en cada interpretación. Mientras las luces iluminaban el escenario y escuchaba los aplausos del público, sintió como un peso que llevaba tiempo cargando comenzaba a disolverse, dejando espacio para una claridad renovada y una conciencia más plena de sí misma. Cada nota que cantaba se convirtió en un acto de afirmación, en un recordatorio de que su valor no podía medirse por traiciones ajenas ni por decepciones pasadas, y que la autenticidad y la integridad que siempre la habían definido eran inquebrantables. Este proceso de sanación no fue inmediato ni ruidoso, se desarrolló de manera gradual y silenciosa, día tras día, mientras Olga interiorizaba la lección de que el dolor podía transformarse en fortaleza, que la angustia acumulada podía convertirse en energía para reconstruir su vida y que cada paso hacia adelante era un acto de autocuidado y de amor propio. Aprendió a reconocer la importancia de establecer límites claros, de proteger su dignidad y de valorar su bienestar emocional por encima de cualquier expectativa externa, comprendiendo que alejarse de quien hiere no es un acto de debilidad ni de resentimiento, sino un gesto de respeto hacia sí misma y hacia su propio crecimiento.
A medida que avanzaba en su proceso de recuperación, Olga descubrió que la verdadera resiliencia no consiste en ignorar el dolor, sino en enfrentarlo, aceptarlo y permitir que sus experiencias la transformen en una persona más consciente, más fuerte y más segura de sus decisiones. Cada ensayo, cada concierto y cada interacción con su público se convirtieron en una oportunidad para reafirmar su autonomía, para reconectar con su esencia y para demostrar que la adversidad puede ser el motor de una renovación interior. Su historia dejó de ser únicamente la narración de una ruptura dolorosa y se transformó en un retrato inspirador de superación y autenticidad, mostrando a una mujer que eligió reconstruirse con claridad, que abrazó su vulnerabilidad sin renunciar a su fuerza y que encontró en sí misma la capacidad de definir su futuro sin depender de otros. Olga comprendió que la traición, aunque dolorosa, no determina el valor personal de nadie, y que la libertad emocional y la dignidad son tesoros que deben protegerse con determinación y conciencia. Cada paso que dio después del regreso al escenario reforzó su confianza, su autoestima y su comprensión de que la felicidad no es un estado condicionado por terceros, sino una construcción interna basada en la aceptación, el respeto propio y la capacidad de transformar las experiencias difíciles en oportunidades de crecimiento. La reconstrucción de Olga fue silenciosa pero potente, un proceso que implicó reflexión profunda, autocuidado constante y la decisión firme de priorizar su bienestar emocional sobre cualquier vínculo que le hubiera causado daño. Al redescubrir su voz y su fuerza, comprendió que la vida continúa después de la traición, que la esencia de cada persona no se pierde ante la decepción y que cada elección consciente de cuidar de sí misma es un acto de libertad, de amor y de fortaleza. La transformación de Olga no solo inspiró a quienes la admiran, sino que también dejó un mensaje claro. El dolor puede convertirse en aprendizaje, la pérdida en oportunidad y la traición en un impulso para reconstruirse con autenticidad, dignidad y seguridad en sí misma. A partir de ese momento, cada actuación, cada mirada y cada gesto de Olga reflejaban la claridad y la seguridad que había cultivado, demostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, de priorizar la propia paz interior y de renacer continuamente a pesar de las adversidades. Su historia se convirtió en un ejemplo vivo de resiliencia, de amor propio y de transformación consciente, mostrando que incluso después de los golpes más dolorosos, es posible reconstruirse con más autenticidad, con más fuerza y con una profunda conexión con la propia identidad y propósito en la vida.